Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente. Esta vez para trabajar lo que es el tema de triángulos, pero en la parte práctica. Es decir, vamos a resolver algunos problemas sobre las principales propiedades que hemos estudiado en la parte teórica. Y bueno, pues espero que tengan ustedes la mayor atención para poder comprender los problemas. Están sencillos. Así que vamos a comenzar. A ver, problema número 1. Me pide calcular x en la figura. Y nos da esta figura. Tenemos un ángulo de 30 grados, de 40, por acá tenemos un ángulo de 90, y por acá está el ángulo desconocido, que es nuestro ángulo X. A ver, vamos a darle solución. Vamos a poner por acá solución y procedemos a comenzar. En esta figura, el primer paso sería lo siguiente. Fíjate en ese triángulo, vamos a llamarlo el triángulo ABC. Y por acá le ponemos D y E. En el triángulo ABC, fíjate este ángulo de acá, este ángulo de por acá es la prolongación de este lado. Entonces es un ángulo exterior. Vamos a aplicar la propiedad del ángulo exterior, porque yo conozco estos dos ángulos de por acá, que serían los dos ángulos no adyacentes a este ángulo. Entonces, por propiedad del ángulo exterior, este ángulo va a ser igual a la suma de estos dos ángulos, 30 más 40, 70 grados. Y ahora nos vamos a centrar en el triángulo CED. Decimos, en el triángulo CED, y además es un triángulo recto, así, ¿qué va a pasar en este triángulo CED? Podemos aplicar la propiedad de la suma de los ángulos internos, porque tenemos los tres ángulos, mira. ¿Qué dice esa propiedad? Si sumamos los tres ángulos interiores de un triángulo, 70 más 90 más X, siempre me va a dar igual a 180 grados. Entonces, tengo lo siguiente, mira. 90 más 70 te va a dar 160. Ese 160 lo vas a pasar por acá a restar y vas a tener ahora como resultado 20 grados. Y ya tenemos la solución para el primer problema. Problema 2. Calcular X te dice si ABC es equilátero. El triángulo ABC es este triángulo por acá. ABC. ¿Sí? Nos faltó E. Bien, este triángulo ABC es equilátero y nos pide calcular X. Nos dan por acá un ángulo θ y por acá también un ángulo θ. A ver, lo siguiente, chicos. Fíjate que para empezar, tenemos el ángulo X por acá. ¿Qué te parece si hacemos lo siguiente? Lo puedo pasar por acá, ¿sí no? Por ángulos exteriores, perdón, por ángulos opuestos por el vértice, este ángulo es igual a este ángulo. Y ahora, aplicando la propiedad que hemos aplicado en el problema anterior del ángulo exterior, lo puedo aplicar en este triángulo pequeñito. Este ángulo de por acá sería el ángulo exterior para este triángulo. Entonces va a ser igual a la suma de estos dos ángulos, es decir, θ más x. Este ángulo mide θ más x. Ahora vamos a usar el dato de por acá. Me está diciendo que es equilátero. Significa que este lado de acá es igual que este lado de por acá e igual que este lado de por acá. Es un triángulo equilátero y por lo tanto sus ángulos interiores son conocidos. Los tres ángulos miden 60 grados. Este ángulo mide 60, el de acá mide 60 y este ángulo de por acá también mide 60. Pero fíjate en algo. ¿Cuánto mide esta parte? Si yo sé que todo mide 60, pero esta parte mide θ, entonces para acá, ¿cuánto queda? Pues fácil, si todo mide 60, lo que queda es 60 menos θ. ¿De acuerdo? 60 menos θ. Y ahora vamos a concentrar nuestro esfuerzo en este triángulo. En el triángulo, vamos a ponerle acá D. DBC. Entonces decimos, en el triángulo BDC. ¿Qué vamos a aplicar ahí? La misma propiedad que hemos aplicado en el primer problema. Vamos a sumar esos tres ángulos y lo vamos a igualar a 180. Entonces decimos, sumando, θ más x más 60 menos θ y más 60. ¿A cuánto es igual? A 180 por propiedad. Y ahora, te darás cuenta, más θ menos θ se pueden cancelar. Y te queda x más 60 más 60 te va a dar 120. Igual a 180. ¿De dónde te queda finalmente? 120 va a pasar al otro lado a restar 180 menos 120
te va a quedar 60 grados. Y tenemos la solución para el problemita 2. Ahora vamos con el problema 3. Nos pide calcular x más y a partir de este gráfico, mira. Muy bien. Quiero que te fijes en algo. Aquí tenemos dos triángulos. En este triángulo pequeño, yo puedo hacer lo siguiente, mira. Este ángulo lo puedo calcular fácilmente. Sería la suma de esos dos ángulos, porque este ángulo es ángulo exterior para este triángulo pequeño. Entonces la suma de esos dos ángulos estaría por acá. X más y. Muy bien. Pero además, podemos calcular este ángulo de por acá. Este ángulo, tú sabes que acá yo te dije en la teoría que el ángulo interior con el ángulo exterior siempre suman 180. Pero además de eso, es intuitivo, es decir, yo lo veo fácilmente este gráfico, acá mide 20, profe. ¿Por qué? Porque todo esto suma 180, es un ángulo llano. Ah, claro que sí. Entonces, esto es un ángulo llano, ¿sí? Y acá lo mismo. Si por acá mide 100, acá va a medir 80. 100 más 80, 180. Y tengo ahora la misma propiedad para aplicar aquí. Digo, por propiedad entonces, ¿qué voy a tener? Si sumo esos tres ángulos interiores, voy a igualar a 180. Entonces decimos x más y más 80 y más 20 es igual a 180. Por propiedad de la suma de los ángulos interiores. X más y es igual a ¿cuánto? Fíjate bien, esto te da 100. Entonces ese 100 lo vas a pasar al otro lado con signo negativo y te va a quedar que x más y es igual a 80, señores. Ahí tenemos entonces el valor de x más y. Vamos ahora con el siguiente problemita. Mirad, me dice, si dos lados de un triángulo tienen como longitud 7 y 2, calcular el valor del tercer lado, que no es máximo ni mínimo valor entero, dice. Muy bien. Lo que vamos a hacer primero es graficar el problema. Ya te lo he dicho antes, en geometría es importante realizar el gráfico. Entonces vamos a graficar. Nos habla de un triángulo. Muy bien, comenzamos por acá. De forma arbitraria vamos a graficar un triangulito. Algo así. Y nos dice también que este triángulo tiene como longitud 7 y 2. Dos de los lados miden 7 y 2. Voy a darle 7 por acá y 2 por acá. Entonces me faltaría el tercer lado, ¿no? Voy a ponerle x. Pero mira lo que te dice. Calcular el valor del tercer lado. O sea, te está pidiendo calcular x. Si este lado no es máximo ni mínimo entero. Muy bien. Para este tipo de problemas, voy a aplicar el teorema de la existencia de un triángulo. ¿Qué dice ese teorema? A ver, si recordamos un poquito, me dice lo siguiente. Si yo tomo cualquiera de los lados, en este caso yo voy a tomar el lado x, este lado debe ser mayor, dice, que la diferencia de los otros dos lados. Es decir, debe ser mayor que 7 menos 2. Y debe ser menor que la suma de dichos lados. Es decir, menor que 7 más 2. Ah, muy bien, o sea que por acá te va a quedar 5, por acá te queda x y por acá te queda 9. Significa que x, si yo hablo de valores enteros, los valores enteros que puede tomar x serían 6, 7 y 8. Porque esos son los valores que están entre 5 y 9. Pero hay algo más, mira, el problema te dice que no puede tomar ni el máximo ni el mínimo valor entero. El mínimo valor entero es 6, no lo puede tomar. Y el máximo valor entero para x sería 8. Y tampoco lo va a tomar. Por lo tanto, el único valor que queda es el 7. Por lo tanto, x es igual a 7. Y ahí tenemos la solución para este problema. Muy bien, ahora vamos con el problemita 5. Nos dice calcular x si ABC es equilátero. Ah, muy bien. El triángulo ABC es equilátero. Y nos pide calcular x, ¿no? Muy bien. Entonces sacamos lo siguiente, chicos. Como me dice que ABC es equilátero, yo puedo hacer lo siguiente. Por acá tengo ABC. Significa que estos ángulos
y estos lados son congruentes, ¿no? 60, 60 y 60, mira, ve. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque es un triángulo equilátero, pues, ¿no? Ahora, fíjate acá, ve. Si tú te das cuenta, este ángulo, con este ángulo θ, x más θ, para el triángulo PAB, este ángulo de por acá, sería el ángulo exterior de este triángulo. Y por propiedad del ángulo exterior, la suma de todos los ángulos es igual a este ángulo. Entonces digo, muy bien, profe, lo hacemos así. X más θ es igual a este ángulo de por acá, que sería θ más 60, mira. θ más 60. Pero, si tú te das cuenta en la ecuación, tenemos dos valores que se están repitiendo en ambos miembros, que sería el ángulo θ. Y ese valor, como es positivo en ambos lados, yo lo puedo cancelar. Propiedad cancelativa de las ecuaciones. Y me quedaría x es igual a 60 grados. Solucionado el problema número 5. Muy bien. Vamos ahora con el problemita 6. En el problema 6 nos piden calcular x y nos dan este gráfico. Entonces, lo que vamos a hacer acá, si tú te das cuenta, este gráfico se parece un poco a este gráfico, al gráfico 2. En el gráfico 2 habíamos trasladado el x para este lado. Acá también podemos hacerlo. Fíjate bien. Por acá tenemos una bisectriz, mira, ángulo θ, ángulo θ. Tenemos por acá un ángulo, 60. Por acá hay otro ángulo de x 50. Y tenemos un ángulo de 60 por afuera. Hay que ver la forma de relacionar esos ángulos y luego llevarlo al ángulo x. Lo primero que vamos a hacer, fíjate, si te das cuenta, en el triángulo, vamos a llamarle así. En el triángulo ABD, quiero que te fijes acá, en el triángulo ABD, el ángulo de 60 grados está fuera, es un ángulo exterior, ¿ya? Y los ángulos no adyacentes a este ángulo serían el ángulo θ y el ángulo de 50. Por propiedad sabes que si sumas estos dos ángulos, te va a dar el ángulo de afuera. Entonces, θ más 50 es igual a 60. De donde resulta, vas a restar 50 y θ vale 10 grados. Tenemos el valor del ángulo θ. Muy bien. Ahora que ya tengo ese valor es de gran ayuda, porque ahora yo puedo reemplazar ese valor en el gráfico. Esto vale 10 grados. Por ahí. Muy bien. Ahora voy a fijarme acá, mira, ve. Este ángulo x yo lo puedo trasladar hacia acá. X. ¿Por qué? Por ángulos opuestos por el vértice, tal como lo hice en el problema 2. Lo trasladé. Y ahora, nuevamente, vamos a aplicar la misma propiedad que hemos aplicado en el triángulo ABD. Pero esta vez, vamos a llamar por aquí que sea el punto P. Esta vez vamos a aplicarlo en el triángulo APE. APE. Fíjate ahí. ¿Qué es lo que pasa en el triángulo APE? En el triángulo APE, este ángulo de por acá es exterior. Entonces se puede aplicar la misma propiedad. Profe, la suma de estos dos ángulos, θ y x, me va a dar el ángulo de afuera, que es 60. Claro que sí, pero θ vale 10. 10 más x es igual al ángulo de afuera, que es 60. Entonces, fácilmente nos damos cuenta de que, pasando a restar, te sale que x vale 50. Y tenemos la solución para dicho problema. Muy bien. Ahora vamos con el problema número 7. Calcula x, me dice el gráfico. Observemos el gráfico. Tenemos por acá el ángulo x está aquí en este triángulo pequeño. Y por acá tenemos, fíjate bien, un ángulo de 80 y 50 en este triángulo grande. Quiero que lo veas así. Fíjate en este ángulo. Concéntrate acá. Si tú te das cuenta, en el triángulo grande,
este ángulo es un ángulo que está fuera de ese triángulo, es un ángulo exterior. Y ese ángulo exterior, ya hemos dicho por la propiedad que hemos aplicado por acá, es la suma de estos dos ángulos, mira, a ver. 80 más 50 te da el ángulo de afuera. Y 80 más 50 es 130. Ah, ¿te diste cuenta? Qué fácil. Y ahora mira, quiero que te fijes ahora en el triángulo pequeño. La misma propiedad. Si sumamos estos dos ángulos, ¿qué te va a dar? El ángulo que está afuera, que es 150. Entonces, profe, x más 130 es igual al ángulo exterior que vale 150 grados. Qué fácil, ¿no? Entonces, x es igual, vas a restar 150 menos 130, 20 grados. Ya tenemos la solución para el problemita 7. Bien, ahora vamos a ver el problema 8. Nos dice lo siguiente. Dado los lados de un triángulo escaleno, ojo, escaleno, suman, perdón, dos de los lados de un triángulo escaleno suman 22 unidades. Calcular el mayor valor entero, ojo, el mayor valor entero, que puede tomar la altura relativa al tercer lado, me dice. Bien, vamos a graficar ese triángulo para poder entender de forma visual el problema. A ver, nos habla de un triángulo escaleno. Entonces yo voy a graficar por acá un triángulo escaleno. Más o menos así. A ver. Supongamos que acá tenemos un triángulo escaleno. Y me dice que dos de sus lados suman 22 unidades. Y nos pide calcular el mayor valor entero que puede tomar la altura relativa al tercer lado. Supongamos que los lados en mención son estos, el lado A y el lado B. Y entonces estos dos lados, A más B, por dato van a sumar 22 unidades. Entonces la altura relativa al tercer lado, este es el tercer lado de nivel. La altura relativa es aquella altura que cae en ese lado. Y obviamente tiene que salir del vértice que está por acá. Y va a caer ahí nuestra altura. Esta sería la altura. Vamos a ponerle H. Entonces mira lo que te pide el problema. Calcular el mayor valor entero que puede tomar la altura. ¿Sí? O sea, el H máximo. El máximo valor que pueda tomar, pero que sea un valor entero. Para ello, tenemos que tener en cuenta una cosa. Estos dos lados suman 22 unidades. La forma ideal de lograr que la altura sea máxima es que estos lados se vayan juntando en la base, que se junten lo más posible para que al juntarse esta altura vaya creciendo. ¿Te das cuenta? Fíjate, tenemos los lados ahí. Si yo hago que se junten en la base, va haciéndose más alto el triángulo. Para ello, la base debe ser lo más pequeña posible. Si nosotros nos damos cuenta por la propiedad de la existencia de un triángulo, vamos a tener lo siguiente, mira. Esta base, vamos a ponerle X, ¿sí? Esta base X va a estar contenida ¿en qué? En la diferencia de estos dos lados y en la suma. La suma la conozco, es 22. Y la diferencia no la voy a poder conocer porque no conozco con exactitud los lados o los valores de A y B. Sin embargo, yo sé que esa diferencia obviamente va a ser mayor que 0, ¿no? Entonces pongámosle que sea mayor que 0. Vamos a enfocarnos en que la base sea menor que 22. Muy bien. Entonces, vamos a ver, lo que nos queda acá es buscar valores, ¿sí? De tal manera que la altura h sea máxima. Entonces yo, por ejemplo, voy a probar con valores, ¿sí? Si probamos que la suma sea 22, ¿qué te parece si acá le damos 13 al a? ¿Y cuánto faltaría para el 22? Te faltaría 9, ¿verdad? Muy bien, 13 y 9. Y por acá probemos acá con este valor, esto es x todo, ya. Vamos a probar con 5. Y probando con 5, mira, logramos ¿qué cosa? Que aplicando el teorema de Pitágoras, h se iguala a ¿qué? Bueno, el teorema me dice así, ¿no? Estos son catetos. H cuadrado más 5 al cuadrado es igual a 3 al cuadrado.
Entonces tengo lo siguiente, 169, esto vale 25, pasa a restar, y te queda lo siguiente, 144. Este cuadrado pasa como raíz, h es igual a 12, ¿sí? Y tenemos el valor máximo para h. Obviamente yo ya he calculado, he hecho los cálculos, por eso es que le doy este valor, porque he estado haciendo estimaciones, y bueno, son los únicos valores enteros que satisfacen esta ecuación, en este problema. Muy bien, chicos, entonces ahí tenemos la solución para el problema 8. Vamos ahora con el problema 9. Me dice, en la figura, calcular x, te dice. Y mira lo que te dan. Te dan este gráfico, si tú lo ves con calma, por acá tienes un boomerang, mira. Y por acá tienes un triángulo, ¿sí? Y también tienes un triángulo mayor. Pero vamos a concentrarnos en el boomerang. Lo siguiente. En el boomerang, este ángulo 4x, ¿a qué es igual? ¿Recuerdan la propiedad? Es igual a la suma de esos tres ángulos, mira. Es decir, alfa más teta más 2x. Pasa a restar 2x y te queda 2x por acá, es igual a alfa más teta. Y lo dejamos ahí como ecuación 1. Dejémoslo ahí un momento. Ahora vamos a ver en el triángulo pequeño. Fíjate, propiedad de la suma de los ángulos interiores. Si sumamos los tres ángulos, alfa más beta más 4x, perdón, acá es teta, ¿sí? Alfa más teta más 4x es igual a 180 grados. Pero, profe, alfa más teta, usted ya lo calculó en la ecuación 1. ¿Cuánto vale? Vale 2x. Muy bien. Más 4x igual a 180. Te va a quedar entonces 6x igual a 180. ¿De dónde? Simplificando, sexta 1 y sexta 30, me va a quedar que x es igual a 30 grados. Solucionado el problemita. Último ejemplo. En el gráfico, calcular el valor del ángulo θ. Bueno, es un gráfico simple. Por acá mide 10 θ, por acá mide 13 θ y por acá tienes 50 grados. Para resolver este problema, vamos a hacer lo siguiente. Si tú te das cuenta, este ángulo de 10 θ y 13 θ son ángulos exteriores, pero 50 es un ángulo interior. Entonces, voy a prolongar, fíjate acá. Este lado lo prolongo y obtengo por acá un ángulo que sería el ángulo exterior para este caso, ¿no? Como acá mide 50, este ángulo debe medir ¿cuánto? A sus cálculos, debe medir 130. Porque no te olvides que estos dos ángulos siempre forman 180. 50 más 130 te da 180. Y ahora tengo los tres ángulos exteriores, mira. Entonces puedo aplicar la propiedad de los ángulos exteriores de un triángulo, ¿no? ¿Qué dice la propiedad? La propiedad me dice que si sumamos los tres ángulos es igual a 360 grados. Entonces sumemos 130 más 10 θ más 13 θ es igual a 360 grados. Me va a quedar entonces, mira, 10 más 13 te va a dar 23 θ. Es igual a 360. Y este 130 lo vas a pasar por acá a restar. De tal manera que te va a quedar así, mira, 23 θ es igual a 360 menos 130, 230. ¿Ya te fijaste? 23 y 23 por acá. Tiene 23ava 1, 23ava 10. Por lo tanto, θ es igual a 10 grados. Y ahí culminamos nuestros ejemplos para lo que es triángulos. Hasta luego, chicos. Nos vemos.